Buenas noches, bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura Análisis de Algoritmos. El día de hoy vamos a empezar a hablar de una nueva estructura de datos y a tratar de entender qué implicaciones tienen las estructuras de datos en la eficiencia de los algoritmos. Hasta el momento solo hemos visto dos estructuras de datos. Hemos tratado de analizar dos estructuras de datos que son, por un lado, los arreglos. Vimos cómo ordenarlos, cómo recorrerlos, en fin. Y en las últimas clases hablamos un poco de las listas. De la lista nos dimos cuenta yo creo que lo fundamental de las listas es darnos cuenta que las tres operaciones de las listas, y específicamente no de una lista cualquiera, sino sobre todo lo que vimos fue de las colas y las pilas. En el caso de una cola, ¿qué método tiene? Agregar y atender. Lo mismo una pila. En clase anterior nos dimos cuenta que se pueden implementar en tiempos O de 1. Es decir, que yo puedo agregar un elemento a la cola en un tiempo O de 1 y que puedo atender un elemento de la cola en un tiempo O de 1. Nos dimos cuenta que lo importante, ¿sí me están escuchando? Sí. ¿Y están viendo la pantalla? ¿Alguien que me confirme? Sí, profe. Y Nos dimos cuenta que lo importante es saber implementar, pero que se puede lograr con cualquier tipo de cola. Incluso creo que Mauricio había hecho una doble circular, doblemente encadenada, no recuerdo, y yo hice una sencilla, simplemente simplemente enlazada, y las dos daban O de 1 en las operaciones de agregar y atender. Hoy vamos a empezar a hablar de unas nuevas estructuras de datos que pues ustedes conocen del curso de estructuras de datos, pero que aquí lo que queremos es revisar qué ocurre con la complejidad. Porque yo no sé si ustedes alguna vez se han hecho esa pregunta, que puede ser una pregunta que vale la pena mucho hacerse antes de uno conocer un poco de análisis de algoritmos. La pregunta es, ¿para qué existirán tan diversas estructuras de datos? Que esa es una pregunta que seguramente muchos se hacen. ¿Cómo así que hay arreglos, que hay todo lo que tiene que ver con listas, que hay árboles de los diversos tipos que existen? Porque de árboles podríamos sacar un listado infinito de los diversos formas de árboles que hay. Hay árboles ABL, hay árboles, los que ustedes están haciendo de tarea, B y B+, hay árboles rojo y negro. Así hay un montón de árboles distintos, es decir, distintos tipos de estructuras. También hay grafos, hay tablas hash, y sería incalculable, no, pero larga la lista de diversas estructuras de datos que existen. La pregunta es, ¿por qué tan diversas estructuras de datos? O sea, la pregunta no está fuera de contexto. ¿Para qué existen todos estos? Si todas sirven para lo mismo, todas sirven para guardar datos. ¿Será que influye la forma en que se estructuren esos datos acaso? Y si es que influye, ¿en qué influye? Podría ser la pregunta que alguien se haga. Y la respuesta es porque no todas. Bueno, primero que todo, pensemos cuál es el problema fundamental de las estructuras de datos. ¿Quién me dice en qué consiste el problema fundamental de las estructuras de datos? En insertar, actualizar o buscar. Al fin y al cabo, para actualizar se debe buscar a quién actualizar y eliminar. Esas son, digamos que las tres operaciones
básicas en el problema de cualquier estructura de datos. ¿Eso qué significa? Que en cualquier estructura de datos uno debe saber cómo insertar, eliminar y buscar. Si se dan cuenta, en las colas lo que estábamos haciendo era insertar y eliminar. En la cola no vale la pena buscar porque en la cola se está mirando de una forma FIFO si es la una o LIFO si es la otra, dependiendo si es cola o pila. En las listas comunes y corrientes sí valdría la pena el buscar y el buscar será un ODN. ¿Por qué buscar en una lista es un ODN? Porque si yo tengo un montón de nodos, la única manera de yo, si me mandan a buscar, supongamos que yo tenga aquí estos números, 5, 9, 11 y 22, y me mandan a buscar el 14, incluso si estuviese ordenado esto, ¿cuál es la única forma que tengo para buscar en una lista? Pasearme por todos los nodos para al final decir que no está. De manera que la búsqueda, ¿cuánto es en el peor caso? Porque alguien dirá, no, en el mejor caso es O de 1. Claro que lo encuentra acá. Pero el mejor caso de las estructuras de datos no es tan relevante como el peor. ¿El peor caso cuál es? Que no lo encuentre. ¿Y qué tendrá que hacer? Recorrer los n datos que constituyan la lista para al final decir no está. O sea que en una lista, el buscar, en una lista cualquiera, buscar es O de n. ¿De acuerdo? De manera que en listas, pues más o menos revisamos el tema, pero ahora, ¿por qué habrán árboles? ¿Por qué habrán grafos? ¿Por qué habrán tantas estructuras de datos? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que les estoy comentando aquí del problema fundamental de las estructuras de datos, de insertar, actual, buscar y eliminar? La respuesta es, y tal vez es la esencia de haber visto esta asignatura, que las distintas estructuras de datos contemplan distintos tipos de, vamos a escribirlo con otro color porque es que con ese no se nota, a diversas estructuras de datos. Ojo, y no solo las estructuras, sino implementaciones. Y fíjense que es cierto, porque ejemplo, ya tuvimos aquí cuando hicimos la cola, se podía agregar y atender en tiempos diferentes de O de 1 si la implementación es distinta. Fíjense que porque yo le puse un puntero al final logramos el O de 1 y si no, no se hubiese podido lograr con una cola sencillamente encadenada. Entonces, a diversas estructuras de datos e incluso a diversas implementaciones de una misma estructura de datos, se logran diversas complejidades para solucionar lo que se conoce como estructuras fundamentales como problema fundamental de las estructuras de datos. ¿Eso qué quiere decir? Ojo con ¿quién me recuerda a qué hago referencia con el problema fundamental de las estructuras de datos? ¿Quién me recuerda? Acabé de mencionarlo. ¿Qué hago referencia con eso del problema fundamental de las estructuras de datos? ¿En qué consiste el problema fundamental de las estructuras de datos? Vea, aquí acaba de mencionarlo. En insertar, por acá alguien contestó. Ah, el problema fundamental de las estructuras de datos es insertar, buscar y eliminar. Esa es la razón por la cual ustedes en el trabajo que están haciendo de uno de los tipos de árboles, que es árboles B y B+, lo que están analizando son justamente esas tres operaciones, porque constituyen el problema fundamental de una estructura de datos: insertar, buscar y eliminar. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar un poco de por qué esto, de por qué esta afirmación que estoy haciendo.
¿Cómo es posible este vínculo? O sea, ¿por qué la respuesta a esta pregunta es que diversas estructuras pueden modificar la complejidad? Y la ilustración la voy a hacer a través de unos árboles, de los árboles que ustedes más conocen, que es a los que dedicaron gran parte de su asignatura de estructura de datos, que son los árboles binarios. Vamos a centrar en ellos, en mirar cómo, siendo todos árboles binarios, diversas modificaciones tanto en la estructura como en la implementación pueden generar diversas complejidades. ¿A qué me refiero con diversas complejidades? Pues diversos tiempos de ejecución para realizar estas tres operaciones del problema fundamental de las estructuras de datos. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, básicamente, aquí voy a dedicar la clase a mirar cómo una estructura de datos puede, desde diversas implementaciones, ojo, ni siquiera variando la estructura, solo hablando de árboles binarios. Fundamentalmente vamos a hablar de tres tipos de árboles binarios. Árboles binarios clásicos, que voy a llamarlos así, AB. ¿Qué es un árbol binario clásico? Pues un árbol que tiene hijos derechos y izquierdos, pero que se puede insertar en cualquier orden, que donde uno quiera poner el nodo lo puede poner. Hay otro tipo de árbol binario que ya tiene cierta, digamos que estructura en su conformación, que se llama árbol binario de búsqueda. Y hay otro tipo de árbol binario que además de tener una estructura en su conformación, utiliza ciertas políticas para restringir el crecimiento del árbol, que se llama ABL. De estos tres tipos de árboles vamos a ilustrar hoy un poco ciertas nociones para lograr de alguna manera solucionar un poco, entender un poco por qué esta respuesta. O sea, por qué diversas estructuras de datos y diversas implementaciones son importantes porque logran mejorar o empeorar las complejidades para solucionar el insertar, buscar o eliminar información o datos, como lo queramos llamar. ¿Estamos claros hasta ahí? Preguntas de pronto hasta ahí. Fíjense que deben estar ustedes pensando, o sea que esa es la razón de que estemos haciendo este trabajo. Eso quiere decir que estamos viendo, intentando entender cómo otras estructuras pueden abordar este mismo problema de insertar, actualizar y eliminar. Quizá, y realmente no es quizá, digo quizá, pero de manera como irónica, porque efectivamente los árboles BB son mucho mejores en complejidades que los árboles binarios, sobre todo en el problema de estos tres problemas de las estructuras de datos. Hay un problema que es, digamos que en mi concepto y en concepto yo creo que de los teóricos, el más álgido, porque resulta que un dato usted lo inserta una sola vez. ¿Cuántas veces yo pongo cada nota de ustedes? Una vez. Quizá nunca se elimine, porque siempre está ahí insertada donde está ese dato puesto, pero ¿cuántas veces se busca? Se busca muchísimas veces, porque cada vez que se requiere un informe con sus notas, se requiere procesar algo que tenga que ver con lo académico, se tienen que buscar esas notas. Entonces, el buscar es quizá, digamos que de las tres operaciones, la más álgida, la más relevante, porque es una operación que se hace con mayor frecuencia sobre un dato. Un dato se inserta una vez, máximo se podrá eliminar una vez, pero se puede buscar muchísimas veces. A eso vamos a dedicar hoy esta sesión de clase, a mirar sobre todo ese buscar. Miraremos las tres operaciones, pero centrándonos en el buscar, en cuál de los tres casos, por ejemplo, de estos tres tipos de árboles, la búsqueda se podrá garantizar que se hace con mejor complejidad. Lo mismo va a pasar aquí, por lo menos para buscar en un árbol B, y si es B más, es mucho más rápido, las búsquedas serán mucho mejores que la búsqueda en un árbol binario. Y ni hablar si la búsqueda fuera en una lista secuencial.
Imagínese usted que tenga 1.000 millones de datos, que puede tenerlos fácilmente, y tiene que guardarlos en una estructura de datos. Si usted utiliza una estructura secuencial, la única manera, si va a buscar un dato para decir que no está, es revisar 1.000 millones, los 1.000 millones de datos para al final decir no está. Si usted los tiene guardados en algún tipo de estructura que le permite acelerar la búsqueda, entonces obviamente ya no tendrá que hacer tantos para decir no está. En el caso de los árboles binarios, desde ya les adelanto que lo mejor que se puede lograr es un tiempo log de n para buscar. Ese es el peor caso de buscar, o sea, buscar y decir no está. Se hace en log de n, donde ¿qué es n? La cantidad de datos que hay en el árbol. Y eso ya es, digamos que, una buena medida. Porque si usted tiene 1.000 millones de datos, eso vale como 30 y algo para decir no está. No, 30 y algo no, 40 creo, logaritmo de 1.000 millones en base 2. Pero sin embargo, los árboles B y B más son mucho más eficientes. En la medida que ustedes hagan la labor que están haciendo de entenderlos, se van a dar cuenta de ello. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar en este rato? A analizar el problema de datos de insertar, actualizar y eliminar para árboles binarios normales, para árboles binarios de búsqueda y para árboles ABL. A tratar de determinar por qué si los tres son árboles binarios, por qué fueron apareciendo y qué hace el uno mejor que el otro, o si todos son iguales, o en fin, sacaremos conclusiones al final de la sesión. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces voy a limpiar lo que tenía escrito para iniciar a hablar un poquito de árboles. ¿Qué es un árbol binario? Si por ejemplo, a mí me dijeran dibuja un árbol binario, yo podría dibujar esto. Y eso es un árbol binario, ¿cierto? ¿Por qué se caracterizan los árboles binarios? Que uno puede tener 0, 1 o hasta máximo 2 hijos. Al hijo de la izquierda se le llama hijo izquierdo y al hijo de la derecha se le llama hijo derecho. Esto que tenemos aquí podría ser un árbol binario. Ahora, ¿cómo puedo poner los datos en un árbol binario? En el orden que yo quiera. Aquí podría tener un 100, aquí podría tener un 108, aquí podría tener un 2, aquí podría tener, bueno, el 2 se me vino para acá, ya dejémoslo ahí. Aquí podría tener un 9 y así. Aquí un 22, acá un 147, acá un 5 y acá un 400. Si se dan cuenta, y efectivamente ustedes seguramente en estructura de datos hicieron un algoritmo así, donde uno separaba en el nodo que deseara y le decía inserte un nodo a la izquierda de este nodo o a la derecha. Si yo quisiera crear otro nodo por acá en alguna parte y atarlo aquí a la derecha, le podría poner el valor que quisiera. No hay ninguna restricción. En un árbol binario normal, AB. Estamos hablando entonces aquí de un árbol binario clásico, que se caracteriza ¿por qué? Por tener un hijo a la izquierda, un hijo a la derecha, un hijo a la izquierda, un hijo a la derecha. Ahora, pensemos en el buscar, en la operación buscar. ¿Qué caracteriza a este árbol? Los datos pueden estar en cualquier lado. Supongamos que me mandaron a buscar el 120. ¿Yo qué tendré que hacer? Hacer algún recorrido, que para eso conocemos varios recorridos, inorden, o posorden, o preorden, algo, o incluso por niveles, como cualquiera de los 4 recorridos que se conocen, tampoco se conocen más. Pues no, digamos que no con un reconocimiento tan formal,
como tienen esos 4. ¿Para qué sirven? Para pasearme por todo el árbol. Y lo triste es que al final diría, no está. ¿Cuántos nodos tuvo que chequear para decir, supongamos que el recorrido fue en preorden? ¿Cuál es el primer nodo que visita? Este. Y le pregunta, ¿es el 120? No. 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 120, no. 120, no. Estamos en preorden. ¿En qué fue? Sí, en preorden. 120, no. 120, no. Cuando revisé los N nodos, fue que pude decir, no está. ¿Eso qué quiere decir? Que buscar, la operación buscar en un árbol ABB, ¿cuánto cuesta? ¿Quién me dice? ¿O de cuánto valdrá? En el peor caso. En el peor caso vale O de N. Es decir, tiene que buscar en todos los nodos para decir no está, que es el peor caso de buscar. El peor caso es buscar y que no esté. Yo no puedo decir no está hasta que no los haya revisado absolutamente todos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, esa es una primera conclusión, que para buscar en un árbol AB, ¿qué es un árbol AB? Repito, un árbol que puede tener máximo 2 hijos y que los nodos no están guardados en ningún orden ni nada por el estilo. Simplemente tiene nodos guardados, pero no hay una política que me diga aquí qué tipo de nodos de valores pueden haber guardados. A ese árbol se llama árbol binario. Ahora, se dieron cuenta eh, algunos estudiosos de las estructuras de datos y de la complejidad computacional que eso no tiene sentido, o sea, que tendrían que buscar algún mecanismo que les permitiera mejorar esto de que una búsqueda, en el peor caso, tenga semejante complejidad, o sea, tenga que pasearse por los n nodos para decir no está. Al darse cuenta de eso, dijeron, no, propongamos algún otro tipo de estructura de datos. Y es allí donde surgieron los árboles binarios de búsqueda. Vámonos con otro color porque con ese no se ve casi nada. ABB, pongámosle enfrente el significado, árboles binarios de búsqueda. Árboles que ustedes trajinaron bastante en estructura de datos. ¿Qué caracteriza los árboles binarios de búsqueda? ¿Quién me cuenta? ¿O qué los diferencia de los árboles binarios clásicos? ¿Quién me colabora contándome? Alguien, por favor, que nos cuente en qué se diferencia un árbol binario de búsqueda. Les voy a pedir el favor que me dicten valores y yo los voy creando como un árbol binario de búsqueda. Por favor, dicten valores. 15. ¿Cómo? 15. 15. Entonces voy a crear un nodo y pongo el 15. Ajá. Sigan dictando. 456. 456. 5. Entonces creo otro nodo y pongo el 456. ¿Cuál otro? 5. 5. Creo un nodo y pongo el 5. Como el árbol es binario de búsqueda, yo no sé si se dieron cuenta de una política que ya está teniendo, que es que a la izquierda de un nodo solo pueden haber valores más pequeños y a la derecha solo pueden haber valores más grandes. Sigan insertando nodos, por favor, pero por micrófono porque me queda muy difícil estar mirando el chat. Sigan digitando nodos. 789. ¿Cuál, hijo? 789. 789, más grande que 15, o sea, debe ir a la derecha. Más grande que 456, o sea que debe ir a la derecha. O sea como aquí ya no hay nadie, 700, ¿qué me dijo? 89. 89. Entonces debería estar por acá. Más valores, digiten por favor. 123. 123. Me paro aquí.
tiene que ser, es más grande que 15, o sea que debe estar a la derecha. Es más pequeño que 456, o sea que debe estar a la izquierda. Como no hay nadie, lo pongo por acá. 123 creo que era lo que me había dicho. Sí. Y lo ato. Sigan insertando. 321, profe. Ya está que escriben. No, pero es que me queda muy difícil estarlo leyendo de allá porque entonces me toca hacer clic allá. ¿Cuál otro? 321. 321. Más grande que 15. Menor, Más pequeño que 456. más grande que Más grande que 120. 123. Entonces lo pongo aquí a la derecha. Otro. 1582. Más grande que 15, más grande que 456, más grande que 789. Entonces lo pongo por acá. No me acuerdo que me dictó 1000 algo, ¿no? Supongamos que dijo 1582, profe. 582. Bueno, no es 82. ¿De qué ya nos dimos cuenta? De que ese árbol binario de búsqueda, ese ABB, tiene una política. Y la política es que además de ser un árbol binario, pone a su izquierda, solo pone valores más pequeños que lo que el subárbol contemple. Por ejemplo, este subárbol. A la izquierda de 456 hay valores más pequeños únicamente. A la derecha, valores más grandes. La restricción es esa. Todo su árbol tiene, la raíz de todo su árbol tiene a su izquierda valores más pequeños, a su derecha valores más grandes. Aunque también hay un árbol binario de búsqueda en el orden inverso. Todos los más grandes a la izquierda y todos los más pequeños a la derecha. Eso depende. Otra característica que tienen los árboles binarios de búsqueda, si los recorremos en inorden, el recorrido que me va a dar es este, en inorden, o sea, la raíz en la mitad. En inorden, sí, la raíz en la mitad. Entonces, primero, igualito como recorrimos hace un rato. Primero visito este, 5. Después la raíz en la mitad. Después vengo, no hay nadie por aquí, raíz en la mitad. Visito el derecho, luego visito la raíz en el in. Aquí no hay nadie, visito este y aquí visito este. ¿Qué encontraron de peculiar? Que lo que se obtiene al visitarlo en inorden es la secuencia ordenada. Que nos dio 5, 15, 123, 321, 456, 789 y por último 1582. Esa es otra peculiaridad de los árboles binarios de búsqueda, que si usted los recorre en inorden, lo que encuentra es la secuencia ordenada de valores. Ahora, ¿qué ocurre ahí en ese árbol, en el ABB, en el árbol binario de búsqueda? Si yo quiero buscar, por ejemplo, el valor 200, tendré que moverme por todos. Bueno, este árbol está pequeñito, pero supongamos que es un árbol mucho más grande. ¿Tendré que moverme por todos? Si voy a buscar el 200, ¿tendré que buscar en este subárbol? En este subárbol no tengo que buscar porque resulta que 200 es más grande que 15. Llego aquí a 456. ¿Deberé buscar por este lado derecho? No, tengo que buscar a la izquierda porque 200 es más pequeño que 456. Llego acá. ¿Tendré que buscar a la izquierda? No, porque 200 es más grande. Llego acá. ¿Tendré que buscar a la derecha? No, porque 200 es más pequeño. Como no está, con simplemente hacer este recorrido, me di cuenta que no está. Ya incluso visualmente nos damos cuenta que eso mejora la complejidad. Eso mejora la complejidad porque aquí está diciendo Wender que entonces la complejidad se parecería a algo como n medios, porque va desechando la mitad de los datos. Y tiene razón, es algo parecido, o algo parecido. Ya miraremos de qué depende. Depende de cierto factor, pero sí es, si ustedes recuerdan, yo les dije que la complejidad se puede lograr complejidades en el buscar de tipo log de n. Cuando ustedes se acuerdan,
cuando se parten los datos por mitades, las complejidades que dan son logaritmo en base 2 de n. O sea que ese razonamiento que hizo Wender ahí es cierto, pero depende de ciertas condiciones. Fíjense que ese árbol no era ni tan bonito ni tan feo. Y ahorita vamos a tratar de entender a qué me refiero con eso de que hayan árboles con topologías bonitas y árboles con topologías feas. No sé si ustedes recuerdan el concepto de topología de un árbol. Un árbol, su topología es su estructura. Fíjense que ese árbol no es tan degradado ni tampoco tan completo. Un árbol extremadamente bonito es un árbol completo. Estamos hablando de árboles binarios. Y un árbol extremadamente feo es un árbol degradado en lista. Vamos a tratar de ilustrar a qué hago referencia con eso. Bueno, pero ya faltan, no, sí, alcanzamos. Un árbol, supongamos que yo les hubiese dicho, díctenme en valores y ustedes me hubieran dictado estos. Pero voy a cambiar de color. Me hubieran dictado ciertos valores y ya les digo cuáles. Y que ustedes me hubieran dictado 1. Y el siguiente que me hubieran dictado era 2. Siendo un árbol binario, yo decía, va a la derecha. Después me hubieran dictado 3. Después me hubieran dictado 9. Después 15. Después 82. Bueno, en fin. ¿Cuál fue la peculiaridad? Que cada valor que se dictó fue más grande que los otros. Si se dan cuenta, esto es un árbol. Porque no está violando el criterio de árbol. Y lo más triste de todo, es un árbol binario de búsqueda. Pero lo malo, que es un árbol binario de búsqueda que degrada en lista. Si ese árbol tuviera 1.000.000.000 de datos, pero insertados justo en ese orden, en un orden ascendente, para yo buscar, en el peor caso, ¿qué tendría que decir? ¿Quién me dice? Analícenlo mientras yo les envío la otra llamada. No, pero me tocaría borrar la pantalla. Traten de responderme antes de irnos. Ir ¿Cuál de uno sería en el uno, peor profe. caso de buscar acá? Ir de uno en uno, ¿no? ¿Cómo, hijo? Y, o sea, empezar desde el inicio sin tener ningún salto, ningún apoyo, sino que ir desde Moverse el por menor todos, hasta el ¿cierto? mayor. Sí. Y moverse por todos, ¿qué complejidad implica? ¿O de cuánto? N, Por aquí respondió alguien, vamos a ver quién respondió. ODN, perfecto. Entonces, moverse por todos implica una complejidad de ODN. O sea, que de nada sirve que tengamos un árbol binario de búsqueda si la mala suerte no nos ayuda. Si la buena suerte, más bien, no nos ayuda. Porque si tenemos la mala suerte de que nos dé un árbol que degrade en lista, la complejidad de ese árbol es pésima, porque hay que recorrer todos los nodos para llegar a decir que no estaba el valor que yo busco. A pesar de que es un árbol binario de búsqueda, fíjese, cumple con los requisitos. Es árbol binario y todos los hijos son mayores que él, de todos los hijos son mayores que él, de también, de también, de también y también. ¿De acuerdo en eso? Bueno, ya les envío un nuevo enlace para que empecemos a analizar entonces de qué sirve tener un árbol binario de búsqueda.